Bien, buenas tardes, señores. Por favor, enciendan sus cámaras. Vamos a sacar la foto de asistencia inicial. Enciendan sus cámaras, por favor. Vamos a sacar la foto de asistencia inicial. Ok, muchachos, continuaremos con el avance. Voy a compartir. ¿Se puede ver la pantalla? ¿Me confirman, por favor? Se ve. Listo. Bien. Habíamos quedado en esta parte, ¿no? La ley de la electrostática. A ver, haremos un pequeño repaso rápido para luego empezar a resolver problemas. Ya. Teníamos para la ley de la electrostática la primera ley, la ley de cualitatividad, ¿no? Indicaba que si teníamos dos cargas, una positiva y la otra positiva, o dos cargas que tengan el mismo polo, o bien positivo o negativo, se repelen, ¿no? Pero si las cargas son diferentes, positivo y negativo, se atraen. Pero esa fuercita, esa fuerza de repulsión de cada elemento, de cada electrón o protón, ¿qué, qué, qué tiende a hacer? Ese fenómeno físico tiende a generar una fuerza, ¿no? Ahora, ¿cómo hallamos esa fuerza? Aquí tenemos esta pequeña formulita, ¿no? Donde decimos que la fuerza es igual a una constante K multiplicado por la carga 1, multiplicado por la carga 2 y dividido entre la distancia que los separa, ¿no? Bien. Ahora, la primera ley indica eso, que va a existir una fuerza de atracción y repulsión. La segunda ley ya nos da directamente la fórmula. Ahora, ¿cuánto vale K? Aquí tenemos la tablita
que K para el sistema internacional, como ya les dije, vamos a trabajar siempre en el sistema internacional. Vamos a evitar trabajar en el sistema inglés porque no nos sirve, ¿no? O sea, la idea es ahorita que en la aplicación, aquí en la vida real, normalmente se trabaja siempre con las cargas, ¿no? En el sistema internacional. Ya. Entonces, ¿qué pasa posteriormente? Dentro de la segunda ley se va a generar un campo eléctrico, ¿no? Un campo eléctrico, es decir, que un protón o un electrón van a generar un campo eléctrico, ¿sí? ¿Qué va a pasar dentro del campo eléctrico? Se puede dar el caso, ¿no? De que lo siguiente, si tenemos un campo eléctrico con un protón y dentro del campo eléctrico entra otro protón, automáticamente se va a generar esa fuerza, ¿no? Esta fuerza que establece la segunda ley. Pero si entra un electrón, automáticamente, ¿qué va a pasar? Se va a generar la fuerza de atracción, ¿no? Entonces, esta fuerza se genera una vez que una carga entre en el campo eléctrico de otra carga. Pero si están separados a una distancia donde el campo eléctrico no llega de una carga a otra carga, no existe tal fuerza. Ahora, la intensidad del campo eléctrico. ¿Cómo medimos la intensidad del campo eléctrico? Con esta formulita, ¿no? Decimos que la intensidad es igual a la constante K por la carga que está generando, ¿no? Y por la distancia. ¿A qué distancia queremos determinar que genera la mayor cantidad de campo eléctrico? Entonces eso va a definir mucho la distancia a la que nosotros vamos a querer evaluar. Ahora, también habíamos visto las líneas de fuerza, cómo trabajan, ¿no? El protón, por lo general, sus líneas de fuerza siempre están yendo del centro para afuera. En cambio, de los electrones siempre están buscando que vengan hacia el interior. ¿Qué pasa en este caso? En este caso va a pasar que no importa en qué lugares estén los electrones y los protones, siempre va a existir la fuerza de atracción, ¿no? Los vectores no necesariamente de fuerzas van a ser rectos, ¿no? Pueden ser como de esta manera circular, ¿no? Ahora, en el caso de que sean cargas idénticas, se repelen de esta manera, ¿no? Hasta esta parte habíamos quedado. Ahora, habíamos visto también este aspecto de las cargas eléctricas en esferas, ¿no? ¿Qué pasaba en esferas? Que normalmente pasa lo siguiente, que si yo tengo, o sea, las fuerzas, los protones que van a llegar a un campo eléctrico de electrón, siempre van a tener una fuerza directamente a su centro, ¿no? Siempre se van a generar a su centro. No va a darse el caso de que la fuerza esté en otros lados, no, todas las fuerzas son dirigidas hacia su centro, ¿ok? Bien, ahora, independientemente de cómo se muevan las cargas eléctricas, vamos a estudiar no el movimiento, sino la parte estática y vamos a ver ahora cómo se resuelven los problemitas. Vamos a hallar las famosas fuercitas. Ok. Tenemos el siguiente elemento. ¿Sí? Tenemos el siguiente elemento que nos dice, se tiene 3 cargas puntuales como se muestra, nos indica, ¿no? Calcular la fuerza resultante que actúa sobre la carga 3. Aquí va a actuar una fuerza resultante, indica, ¿no? Calcular la fuerza resultante que actúa sobre la carga 3. Muy bien. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? La clave de esto para los problemas de aquí es más que todo diseñarse, ¿no? Perdón. Ya. Vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a crear aquí una carguita que sea positiva, ¿no? Positiva y le vamos a poner un color de relleno. Si le ponemos un color de relleno amarillo, ¿ok? Y esto le vamos a cambiar. Es una carga positiva.
Ahora, la misma carga nosotros vamos a crearnos otra carguita, pero esta carga que sea negativa. Y le vamos a cambiar de color a celeste, ¿sí? Listo. Nos dice, bueno, en este caso no nos da, ¿no? El problema cargas negativas, esto lo vamos a tener ahí. Aquí lo vamos a revisar. ¿Qué pasa? ¿Qué nos indica? Nos dice que aquí hay una carga 1 positiva que vale 25 sobre 36 por 10 a la menos 4 coulomb, ¿no ve? La palabra es la magnitud C significa coulomb. Después tenemos otra carguita positiva, la carga número 2 que va a estar aquí, ¿no? Después tenemos otra carga número 3 que va a estar aquí. Ok, entonces vamos a dibujarnos bien en el sistema para poderlo entender. De aquí a aquí va a haber una distancia. Que insertar. De aquí a aquí también va a haber otra distancia, ¿no? Por lo general siempre se va, ¿no? Al centro de sus ejes bueno, al centro de sus ejes es a donde apunta, ¿no? Las distancias, las medidas. Listo, aquí tenemos otro. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que meter sus distancias. De aquí a aquí nos dice que es 4 metros. ¿Ok? Esta distancia nos dice que es 4 metros. Después de aquí arriba nos indica que es 3 metros. Después aquí nos indica que hay una distancia de 5 metros. Listo. Ya tenemos las cargas, en qué sentido están. Forma un triángulo rectángulo, obviamente, ¿no? Ahora, pregunta la fuerza resultante aquí, en esta carga 3, ¿no ve? Esta es la carga 3. ¿Ok? A ver, para que se entienda mejor. Le vamos a poner así. Y esta es la carga 1. La carga, este nos dice que es la carga 2 y este de aquí va a ser la carga 3. Pero lo voy a poner aquí arribita. Carga 3. Y este que sea la carga 2. Listo. Entonces, antes de resolver esto, una vez más le daremos esto la forma de un rectángulo. Sabemos que esto es un rectángulo, ¿no? Sabemos que es un rectángulo. No es un triángulo rectángulo, ¿no? Sabemos que es un triángulo rectángulo porque nos da esa configuración el problema, que es un triángulo rectángulo. ¿Ok? Ahora, aquí tenemos que analizar, muchachos. Nos pide calcular la fuerza resultante que actúa en la carga 3. Entonces, aquí, ¿qué fuerza resultante se está generando? ¿Qué fuerza resultante? Entonces, metemos lo siguiente. Vamos a colocar. Aquí entre esta carga 1 y la carga 3 se va a generar una fuerza, ¿no? ¿Qué tipo de fuerza se va a generar? Una fuerza de repulsión, ¿sí o no? Que va a estar en ese sentido. O sea, en el sentido en el que trabaja, ¿no? Tenemos una fuerza de repulsión. Ok. Entonces le vamos a hacer un poco más grandecito para que se pueda, porque se le puede entender. Ya.
Entonces, esta fuerza de repulsión va a ser la fuerza número 1. ¿Ok? Entonces, yo le voy a llamar así. Esta fuerza que se está generando va a ser la fuerza generada entre la carga 1 y la carga 3. De esta manera yo le voy a representar este vector. Ahora, entre la carga 2 y la carga 3, de la misma manera, se va a generar otra fuerza. Pero esta fuerza ya va a ser horizontal, ¿no? De esta forma sería. Y le vamos a poner. Esto está mal, esto es. Ya. Ya. Entonces aquí se está generando una fuerza de repulsión también. ¿Entre qué cargas? Entre la carga 2 y 3. Entre la carga 2 y 3, sí. Se está generando esa repulsión. Ahora, aquí me está generando una especie de triángulo, como aquí, ¿no? Entonces aquí se va a formar un ángulo que también lo voy a necesitar. Independientemente de cómo esté, necesito hallar este ángulo, ¿no? ¿Cómo hallamos este ángulo? ¿Cómo hallamos este ángulo de aquí? Fácil, ¿no ve? ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar la ley de tangente para triángulos. Este ángulo de aquí necesitamos. Ahora, ¿a qué va a ser? Dice la tangente. La tangente de... Le pondremos que sea un angulito alfa, ¿sí? Le pondremos que sea un angulito alfa. Nos dice que es igual a ¿qué? Al cateto opuesto sobre hipotenusa. Aquí está alfa. Cateto opuesto, ¿quién es? Es 3. Sobre cateto adyacente. Abajo iría 4, ¿no? Y listo, tendríamos esta formulita. Ahora, para despejar el alfa, nosotros también sabemos, ¿no? Cómo despejar. Esto va a ser igual a ¿qué? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Alfa. Va a ser igual a ¿qué? A la tangente inversa, ¿no? En la calculadorita lo ponen. ¿De qué? De 3/4, ¿no? Ramos. ¿Y esto a qué va a ser igual? Todos agarran sus calculadoras y empiezan a calcular. A ver, yo también voy a agarrar mi calculadorita. ¿A qué es igual? Shift tangente. ¿De quién? De 3 entre 4. Nos dice aquí que este ángulo es igual a 36,87 grados. Perdón, se ha salido. Lo voy a volver a... Voy a volver a compartir la pantalla. Ya. Mm, ya, se puede ver, muchachos. Puede ver, ¿no, muchachos? ¿O se ha perdido totalmente?
Ya. Vamos un cachito a guardarlo el archivo. Parece que está fallando el sistema. Ya. ¿Se puede ver la pantalla? ¿Me confirman, por favor? Ahora no. ¿Se salió? Ya, denme un momento. Parece que está fallando el sistema para mi computador o tal vez el internet. Denme un momentito, sí. Voy a arreglarles. Ahora sí se puede ver. Ya no se ve. Ya, un momento, por favor. ¿Qué está pasando aquí? Ahora sí, ¿me confirman? ¿Se puede ver? ¿Se puede ver la pantalla que estoy compartiendo? Sí. Ya. Listo, continuaremos entonces. Ya se ve, ya. Entonces, hemos hallado cuánto vale este alfa. Está indicando que este alfa vale 36,87 grados. Ok, es decir que este ángulo de aquí es de 36,87 ángulos, ¿no ve? Y este se repite aquí también. Aquí se repite, ¿no? Este ángulo se repite aquí también. Ok. Entonces, yo tengo que sacar la resultante aquí. ¿Cuánto me da la resultante? Entonces, para eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que primero despejar, ¿no ve? Hallar el módulo de esto, de estos vectores. Ahora, hay diferentes modos, ¿no ve? Hay varios diferentes modos de cómo hacerlo. Pero la idea es ahorita encontrarle el mejor modo. Entonces, lo que podemos hacer es agarrar estas, primero, tenemos que hallar estas fuerzas para luego hacer el análisis con respecto al punto 3 de la carga 3, ¿sí? Entonces, primero resolveremos cuánto vale la fuerza 2, 3 y cuánto vale la fuerza 1 y 3, ¿sí? Listo. Entonces, yo voy a decir aquí que la fuerza, le pondremos esa fuerza 1-3 va a ser igual a ¿qué? ¿Qué nos decía la teoría? ¿Qué nos decía la teoría? Lo que estábamos revisando. Que la fuerza es igual a la constante K
La constante K por, en este caso estamos hablando Q sub 1 por Q sub 3 sería en este caso. Q sub 3 y estaría dividido entre la formulita nos dice que tiene que estar dividido entre la distancia que los separa al cuadrado, ¿no? Será distancia al cuadrado. Esta es la formulita, ¿no? Ahora, pero antes, ¿cuánto vale K? Ese datito nos estábamos olvidando y tenemos que tenerlo siempre, ¿no? Cuando tengamos este tipo de problemas, tenemos que tener ya definido, ¿no? Para nosotros K vale, a ver, vemos aquí el formulario, 9 por 10 a la 9 newtons, ¿no? 9 por 10 a la 9. 10 a la 9. ¿Qué unidades tiene ahora este? Nos dice que es newton por metro cuadrado sobre coulomb. Newton por metro cuadrado sobre coulomb. Newton por metro cuadrado sobre coulomb. El coulomb, coulomb al cuadrado es, ¿no? Aquí no estamos olvidando. Este es coulomb al cuadrado. Listo. Entonces ya tenemos la constante. Esta constante, porfa, de las fuerzas, es único, ¿no ven? No va a cambiar esto nunca. Y ahora sí, para aquí, para la fuerza. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cambiar los datos, ¿no? Va a ser igual a qué. Nuevamente aquí. Va a ser igual a todo esto, ¿no? Para empezar. Después aquí va a multiplicar por carga 1. ¿Cuánto dice que es carga 1? A 25 sobre 36 nos dice que es. 25 sobre 36, ¿qué? Por 10 a la menos 4. 10 elevado a la menos 4. Y coulomb, la unidad, ¿no? Después por, nos dice que es por la carga 3. ¿Cuánto es la carga 3? 4 por 10. 4 por 10 elevado a la menos 4. Aquí ponemos 4 por... No, este es 4 por 10 elevado a la menos 4. ¿Y qué unidad tiene este? Esta también tiene coulomb, ¿no? Listo. Y abajo la distancia. ¿Qué distancia hay entre el 1 y el 3? De aquí hasta aquí, ¿qué distancia tenemos? 5 metros. Entonces colocamos 5. Esto está elevado al cuadrado, ¿no? 5 metros y esto elevado al cuadrado. ¿Qué va a ser igual? A ver, lo calcularemos. ¿A qué es igual? Tienen sus calculadoritas, me podrían ayudar también, ¿no? A ver. 9 por 10 elevado a 9 por 25 sobre 36 por 10 elevado a la menos 4 por 4 por 10 elevado a la menos 4, 5 cuadrado. ¿Cuánto le sale todo esto? Metro cuadrado con metro cuadrado se cancelan. Coulomb se cancelan. Solo me va a quedar newton, ¿no? A mí me sale, a ver, me sale a mí 10 newtons. 10 newtons. ¿Estamos de acuerdo? ¿A alguien le ha salido lo mismo o diferente? ¿Me confirman?
Ya. Está bien, ahorita lo he revisado y nos da lo mismo también. Posteriormente, ya hemos hallado la fuerza 1 y 3. Ahora vamos a hallar la fuerza 2 y 3 para este otro vector, ¿no? Técnicamente se va a hacer el mismo cálculo, ¿no? Entonces hacemos aquí otro cálculo especial para aquí, para la fuerza 2 y 3. Tenemos fuerza 2 y 3. La constante, esta va a cambiar por 2 y 3. La constante va a seguir siendo la misma. Aquí la carga 2, ¿cuánto es? La carga 2 me dice que es 4 por 10 a la menos 5. Esto es 4 por 10 a la menos 5 aquí. ¿Sí? Y multiplicar por la carga 3, que sería la misma, no pasa. La distancia entre la carga 2 y la carga 3 me dice que es 4 metros. Eso más cambiaría, ¿no? Y aquí tendríamos que determinar cuánto es. Nuevamente hacemos el cálculo. ¿Qué tenemos? Tenemos que 9... ¿Qué tenemos? Tenemos que 4 al cuadrado está aquí, ¿no? Entonces que 9 por 10 elevado a la 9. ¿Sí? Por 4 por 10 elevado a la menos 5. Por 4 por 10 elevado a la menos 4. Ah, interesante. Y aquí me da 9 newtons. ¿Pueden confirmarlo, verificar si sale eso? A mí me sale aquí 9 newtons y aquí 10 newtons. Está bien. Bien. Uy, se ha vuelto a salir, ¿no? A ver, ¿qué está pasando? Un momentito, ahorita va a volver a entrar. Ya. Voy a volver a compartir, por favor. Hay algo mal con mi sistema. Ya. Ok, se puede ver, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Una vez que tenemos, miren, si se dan cuenta, las cargas, tanto la carga de la fuerza 1-3, de la carga 1 a 3, está generando 10 newtons y la otra carga está generando como 9 newtons. Nosotros sabemos que un kilogramo fuerza, ese peso de un kilogramo fuerza es 9,81 newtons, ¿no? Es decir, que tiene dos fuerzas que más o menos una cantidad de 2 kilogramos fuerza lo están empujando. Bien, ya vamos allá a este vector y vamos allá a este vector. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a seguir con el siguiente cálculo. Vamos a seguir con lo siguiente. Estos ya no nos importan. Esto lo voy a borrar. Pero no necesitamos esto tampoco. De aquí estos ya no los vamos a necesitar. Este tampoco. Netamente nos vamos a ir a la carga. Estas fuerzas sí lo vamos a necesitar, ¿no? Vamos a cambiar ahí. Ok, esta fuerza 1 sabemos que vale eso. Esta otra fuerza vale eso. Ahora estos. Esto igual y esto igual no. Solo necesitamos esta, la carga 3. Estas fuercitas.
¿sí? Entonces yo lo voy a mover aquí. Aquí lo voy a traer. ¿Para qué? ¿Qué es lo que voy a hacer? Entonces voy a generarme en estos lugares un plano cartesiano. ¿Qué hacíamos nosotros para resolver vectores? Nos armábamos un planito cartesiano, ¿no ve? Se deben acordar alguno que otro. La parte de vectores, ¿no? Se genera un plano cartesiano de esta forma. Después vamos a generar otro plano cartesiano en el otro sentido de esta manera, ¿no? Ya. Tenemos estos dos planos, el eje X y el eje Y. Entonces, ¿qué hacemos para poder hallar la resultante? Lo primero que tenemos que hacer es descomponer las fuerzas en los ejes X y Y. Esta fuerza F2 ya está descompuesta, está en el eje. ¿Qué eje sería este? En el eje horizontal, ¿no? Ahora, esta inclinada tenemos que descomponerlo igual en las fuerzas horizontales. ¿Qué hacemos? Yo sé de antemano que este vector, por la teoría de vectores, esto se va a descomponer aquí en un vector. Aquí lo vamos a poner. ¿Sí? De esta manera y le vamos a dar un grosor fuerte y le vamos a dar un color verde. Aquí se va a descomponer, aquí un vector, ¿no? Ese vector se va a venir aquí, ¿sí? Después tenemos otro vector que se va a descomponer también, que va a ser el que va a estar aquí, ¿no? El que va a estar ahí. Le haremos el grosor. Este otro vector que va a estar aquí. ¿Ok? Así le vamos a poner, aquí le vamos a poner. Es otro vector, ¿no? Este ángulo lo vamos a traer más aquí, ¿ya? Ok. Entonces, este vector de aquí lo voy a traer ahí más o menos. Listo. Nada que ver el vector, este es otro vector, ¿no ve? Listo. ¿Cómo se va a llamar este vector de aquí? Ahora le vamos a poner nombrecitos. El vector verdecito de aquí, que se va a descomponer de aquí, se va a llamar ¿cómo? Ustedes por teoría de vectores saben que se llama fuerza 1-3 ¿por quién? Si está aquí el coseno, si está aquí el ángulo, entonces su coseno, ¿no? El coseno de ¿cuánto? De 36,87. Esto, así se llama este vector verde de aquí. Esto se llama, ¿sí? Ahora, este otro vector, ¿cómo se llama? Ese otro vector lo vamos a hacer girar. Este otro vector, ¿cómo se llama? Se va a llamar lo mismo, pero ¿qué va a cambiar? Ya no va a ser coseno, va a ser seno. ¿Sí? Listo. Este vector se llama F13 multiplicado por el seno de 36,87. Este otro vector F13 multiplicado por el coseno de esto. ¿Sí? Listo. Una vez que tenemos esto, lo que tenemos que hacer es hallar la sumatoria de las fuerzas en el eje X y después en el eje Y. Entonces, analizamos primero qué es la sumatoria de fuerzas en el eje X. Entonces, yo voy a decir aquí esto. Sumatoria de vectores. Sumatoria de fuerzas en el eje X. Así lo voy a poner así. Sumatoria de fuerzas en el eje X. Aquí va a ser igual. Ahora sí. Aquí vemos. ¿Qué tenemos en el eje X? Tenemos aquí la fuerza 2. Que está apuntando a la derecha. Entonces positivo. Aquí tenemos la fuerza 2-3. Después, ¿qué más?
a este vector, la otra fuerza, ¿no? Sumados, igual está apuntando a ese lado. Perdón, por favor. Ya. Este vector, ¿qué tenemos? Que va a ser igual a ¿qué? Al vector fuerza 1-3 multiplicado por el coseno, ¿no? De 36,87. Y listo, ya tenemos esto, ¿no? Este vector. Ahora, ¿a qué es igual? Ahora sí, aquí le tenemos que cambiar los datos. Entonces decimos que, la fuerza 2,3, ¿cuánto vale? 2,3 nos dice que vale 9 newtons. Más la fuerza 1,3, ¿cuánto vale? Aquí tenemos 10 newtons, hemos hallado, ¿no? Pero este está multiplicando por el coseno, ¿no? De 36,87. Ok, esto me daría. Ahora, ¿cuánto me da eso? Ya. ¿Cuánto nos daría? A ver, 9 más 10 por coseno de 36,87, ¿no? Aquí me estoy confundiendo. 36,87. No. Decimos 9 más 10 por el coseno de 36,87. Y nos sale 16,9999. En sí nos sale 17 newtons. Ok. Listo. Ya tenemos en X. Ahora, ¿qué tenemos que hallar? En Y, en el eje Y, ¿qué fuerza se está generando? Entonces aquí yo le cambio, en Y le voy a poner. ¿A qué va a ser igual? Ahora veo aquí las fuerzas. Solo hay un vector fuerza, ¿no ven el eje Y? Y está apuntando hacia abajo, o sea que es negativo. Menos, ¿qué dice? La fuerza 1,3, dice, ¿no? La fuerza 1-3 multiplicado por Salió. ya, un momentito, denme, a ver, lo voy a revisar otra vez. ¿Qué está pasando? Ok, ahora sí se puede ver, ¿no, muchachos? Van a disculpar. Mi sistema, mi computador está fallando, algo está pasando. Ya, continuaremos. ¿Qué tenemos aquí? Fuerza
1, 3, y esto lo multiplica por el seno, ¿no? ¿El seno de quién? De 36,87. ¿Sí? Ahora nosotros le cambiamos datos. Menos, ¿cuánto es la fuerza 1,3 para nosotros? Es 10 newtons. Y esto va a multiplicar por el seno de 36,87. Y de la misma manera hacemos el cálculo y verificamos cuánto nos sale. Ya. ¿Cuánto nos va a dar? Multiplicamos con la calculadorita menos 10 por el seno de 36,87. Y se van a dar cuenta que les va a dar 6 newtons, ¿no? Redondeando, porque da 6,00000. Técnicamente estaríamos hablando de 6 newtons. ¿Ok? Ya tenemos cuánto es la fuerza en X y cuánto es la fuerza en Y, con su signo más. No se van a olvidar tratar su signo. Si olvidan su signo de antemano, entonces les va a salir mal. Ahora sí, para poder hallar la fuerza resultante que empuja al vector, a la carga positiva al protón, a la carga número 3, entonces la vamos a decir de esta manera. La fuerza resultante en la carga 3 va a ser igual a ¿qué? A la raíz cuadrada. ¿De quiénes? De así lo haremos. Esto va a ser igual a la fuerza en X, la fuerza que hemos hallado, ¿no ve? En X, pero elevado al cuadrado, más, lo mismo también, la fuerza en Y, de la misma forma, ¿no? También elevado al cuadrado, ¿no? Y esto aquí va a ser igual. Esta es la formulita, ¿no? Entonces aquí ya cambiamos los datos, ¿no? Raíz, aquí ya vamos a hacer el cambio. ¿Qué tenemos aquí? ¿Cuánto vale nuestra fuerza en X? 17 newtons, ¿no? Necesitamos 17 newtons y esto está elevado al cuadrado más, ahora aquí también tenemos que la fuerza en Y, ¿cuánto nos ha dado? Menos 6 newtons y esto elevado al cuadrado también. ¿Sí? De esta manera lo tendríamos. Ahora aquí realizamos el cálculo. ¿Cuánto nos da? Entonces miren, si realizamos el cálculo, a ver cuánto nos da. Yo también lo voy a calcular. Que tenemos la raíz cuadrada de 17 al cuadrado más ese menos 6 al cuadrado. El menos automáticamente se vuelve positivo. ¿Por qué? Si es negativo el elevado al cuadrado, menos por menos positivo nos va a dar, ¿no? Entonces, ustedes en paréntesis también lo van a llevar en su calculadora para no fallar. Y total nos da que la fuerza resultante es igual a 18,03 newtons. Esta es la fuerza resultante con la cual están empujando los otros protones a este tercer protón. Este es. Listo. Entonces, de esta manera es como tenemos que hallar la fuerza resultante que empuja de un protón a otro protón. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, muchachos? Entonces, esto con respecto a las fuerzas, ¿no?
ver. Ya. Vamos a resolver ahora otro problemita. Para que se entienda un poco más esta parte de la fuerza. Ya. Listo. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta hasta aquí, muchachos? ¿Qué dudas, preguntas tienen? Ya. Listo. Entonces, nuevamente, a ver, repasando, lo único que tienen que pillar es la fuerza, ¿no? Que se necesita. Por ejemplo, en este ejercicio lo que necesitábamos que eran las fuerzas, ¿no? Entonces, bajo la primera ley, ¿no? Si las cargas son de la misma carga, positivos del mismo polo, se repelen. Ahora que si las cargas fueran de diferente tipo de polo, se atraen. Ese aspecto tienen que tratarlo de cuidar muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Después, para las fuerzas resultantes, lo único que tienen que aplicar es técnicamente esto nomás, ¿no? El teorema de vectores, más que todo ese aspecto, ¿sí? Listo, muchachos. Ah, ahora continuaremos con otro problemita más, vamos a resolver, pero esta vez referido con campos electromagnéticos, ¿sí? Cambiar todo esto de panorama. Vamos a cambiar esto. Vamos a resolver, a ver, un problemita, buscaremos uno interesante. Ya. Ya resolveremos este siguiente problema. A ver, insertaremos. Ya. El siguiente problema nos dice, se tiene una carga puntual de Q igual a, nos dice 4 por 10 elevado a menos 8. Tenemos esto, insertar, así le pondremos. De Q igual a 4, 10 elevado a la menos 8 Coulomb
y nos pide calcular la intensidad del campo eléctrico a una distancia de 2 metros. Listo. Nos habla de ese problema. Bien, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Primero siempre tienen que empezar por dibujar, ¿no? Hay que dibujar. Entonces, nuevamente esto. A ver, un poquito. Este nos está pidiendo un protón, otro protón, esto. Y control C. Aquí nos está diciendo, hay una carga Q, ¿no? Y esto. Le vamos a suprimir. Nos dice que esto no tiene sentido. Nos dice que hay una carga Q. Sí, de esta forma. Nosotros le ponemos así. Hay una carga Q. Y dice que a una distancia de 2 metros queremos saber cuál es la intensidad. A una distancia de 2 metros quiere saber cuál es la intensidad. Aquí le vamos a poner un puntito. No es otra carga, sino es un punto que refleje que estamos a esa distancia, ¿sí? Ok. Entonces, lo que se trata de mostrar es lo siguiente. El campo eléctrico que va a generar esta carga en sí va a ser de esta forma, ¿no? Vamos a hacer una esferita grande. Ya. Ya. Más o menos un campo eléctrico va a generar de esta forma, ¿no? Esta carguita va a generar un campo eléctrico de esta forma. Dentro de aquí se crea una intensidad. Si es que entra otra carga aquí, entonces va a generar la fuerza de atracción o la fuerza de repulsión, depende del polo de la carga. Pero en este caso nos dice, ¿quiere saber la intensidad? ¿Cuánto es a 2 metros? Ah, solamente la intensidad nomás quiere hallar. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos para hallar solamente la intensidad? Tenemos que utilizar solamente la formulita, ¿no? La formulita. ¿Qué nos dice la formulita? Nos dice lo siguiente, que la intensidad, aquí lo voy a poner, la intensidad de la carga. Nos dice que la intensidad es igual a ¿qué? Nos pide así, esto. Ok, a ver, vemos la formulita. Es igual a K por Q dividido entre la distancia. K por Q dividido entre la distancia al cuadrado. La distancia al cuadrado. Esa es la formulita de la distancia, ¿no? Perdón, de la intensidad de la carga. Esa es la formulita. ¿Cuánto vale K para nosotros? Ah, eso nosotros ya sabemos aquí, ¿no? Nosotros sabemos que esto vale K. Copiaremos esto más. Entonces nosotros decimos que K vale esto. Entonces, ¿qué pasa? Veremos lo siguiente. Si K es esta intensidad, la intensidad nos dice que es igual a K por Q dividido entre la distancia. Esta formulita nomás tienen que utilizar. Ahora, la distancia, la intensidad es lo que estamos midiendo, ¿no ve? Este puntito negro no es otra carga. Las cargas, clarito las voy a colocar yo con un signo positivo o negativo, dependiendo. Si es positivo es protón, si es negativo es electrón, ¿no? Pero a una distancia de 2 metros queremos ver si hay intensidad. Tal vez a 5 metros ya no hay intensidad, eso tenemos que verificar. Entonces, calculamos. A esta formulita yo le voy a reemplazar ya los datos. Les reemplazo aquí los datos. K, ¿cuánto vale K? Ah, para nosotros vale todo esto, ¿no? De ahí nos dice que multipliquemos por la carga. La carga nos dice que vale ¿cuánto? 4 por 10 a la menos 8, ¿no?
10 elevado a la menos 8 Coulomb. Y esto tiene que estar, dice, dividido entre ¿qué? La distancia a la cual queremos analizar, que sería en este caso 2 metros, ¿no? De esta manera nos daría. Ahora, ahí tendríamos que hallar cuánto es. Si hacemos el cálculo, veremos la intensidad, cuánto nos da. Nos indica que la intensidad es igual aquí abajo a 2 elevado al cuadrado, 9 por 10 elevado a 9 por 4 por 10 elevado a la menos 8. Ok, entonces nos da un dato. A mí me sale 90. 90 me sale. Pero ¿qué unidades van a tener? Ahora aquí tenemos que ver. Metro con metro cuadrado se van a ir. Lo que me va a dar es la siguiente unidad. Newton sobre Coulomb. Esta unidad me va a dar. ¿Sí? ¿Está bien los 90? Sí, ¿no ve? Entonces, la intensidad va a ser entre la fuerza dividido entre la carga, ¿no? Su magnitud de la carga, que en este caso es Coulomb, ¿no? Listo, entonces la magnitud tiende a ser, aquí lo vamos a poner aquí abajito, tiende a ser ¿cuánto? 90, ¿no? Y listo. Entonces, lo que estoy tratando de que ahorita lo entiendan bien es que esta intensidad ahorita no es una fuerza, ¿no? Sino es la capacidad con la cual se va a generar la fuerza, llegado el momento cuando entre un electrón o entre un protón, independientemente de cuál sea, ¿no? Se va a generar técnicamente casi la misma fuerza, ¿no? Pero así. Ahora, puede darse un caso donde la carga, donde la intensidad sea cero. Puede darse, ¿no, muchachos? Donde la intensidad pueda ser cero. En ese caso, ¿qué tendría que cambiar? ¿Qué tendría que pasar? La distancia. Nos daría una distancia de ¿cuánto? Pónganse una distancia. Mientras más grande sea la distancia de separación en un campo eléctrico, es más pequeña la intensidad, ¿no ve? Si ustedes hacen el cálculo para una distancia de 100 metros, se van a dar cuenta que la intensidad baja a 0.036. Si le metemos 1 kilómetro, 1000 metros, 0.00036. 10.000 metros, peor todavía, ¿no? Entonces, dependiendo de la distancia, es que la intensidad va a ir bajando. A mayor distancia, la intensidad es menor. Y a menor distancia, la intensidad es mayor. Es decir, que la intensidad eléctrica del campo electromagnético, del campo eléctrico, es inversamente proporcional, ¿no? A la distancia. A eso me refiero, ¿no? Es decir, a más intensidad, menos distancia. A menos intensidad, más distancia, ¿no? Ese aspecto es lo que tienen que tratar de cuidar. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta hasta aquí, muchachos? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta hasta acá, muchachos? Ya. Entonces ahora resolveremos otro problemita más. ¿Sí? Ya. Vamos a resolver otro problema. ¿Qué dice el problemita? Nos dice lo siguiente. Se tienen dos cargas, Q1 y Q2. Yes. Se tienen, vamos a cambiar, se tiene dos cargas puntuales. Carga sub 1 dice que es igual a ¿cuánto? A ver. 5 por 10 a la menos 6. Esto es 5 por 10 a la menos
¿no? Esta es carga sub 1. Y este va a ser carga sub 2. Ya, entonces, para carga sub 2 me dice menos 2,5, menos 2,5, ¿no? Menos 2,5 menos 2,5 por 10 a la menos 6 coulomb. Está bien. Entonces, ahora, ¿qué nos pide? Calcular la intensidad del campo eléctrico en el punto P. Calcular la intensidad del campo eléctrico en el punto P. Nos da el dibujito. En el punto P. Nuevamente, esto lo voy a liquidar. Este va a seguir siendo nuestra constante. Ahora, nos dice que hay una carga aquí. Nos dice que hay una carga negativa. Cuando nos da una carga negativa, estamos hablando del electrón, ¿no? Entonces aquí le vamos a cambiar a electrón. ¿Sí? A eso se refiere cuando nos da una carga negativa, ¿no? Nosotros vamos a cambiar este por un celestito. Listo. Entonces en su dibujito nos muestra un punto P a una distancia de 1 metro y 2,5. Este nos dice que es 1 metro. Que va a haber aquí otra distancia, este punto, de 2,5 metros. 2,5 metros, ¿no? Ya. De esa manera, entonces, aquí nos está diciendo que hay una carga sub 1. Y la carga sub 2 va a estar aquí. Y el punto P aquí. El punto P va a estar aquí. ¿Sí? Entonces nos dice cuánto será aquí el campo eléctrico. Ya, este datito también nos da, ¿sí? Este que esté aquí. Esto lo vamos a traer aquí. Todavía no estamos utilizando. Entonces, tanto la carga 1 como la carga 2 van a generar campos eléctricos, ¿no? A ver si lo ponemos así, para que se entienda mejor. Podemos hacerlo, miren, pónganle de esta manera si quieren, para la carga 1. Va a generar un campo eléctrico hasta ahí, ¿no? Y la carga número 2 le cambiaremos de colorcito, ¿no? La carga número. La carga número 2 le vamos a poner un colorcito verde. De esta manera, ¿sí? Ya. Listo. Tenemos entonces la carga 1 que es positivo y la carga 2 que es negativo. Es electrón y este es protón. Ahora, ¿qué va a pasar con las intensidades? ¿Cómo hemos dicho que un protón manda su intensidad? Su intensidad, ¿hacia dónde lo va a empujar? Hemos dicho que cuando es un protón del centro empuja hacia afuera, siempre hacia afuera, ¿no? Entonces aquí se va a generar una intensidad del campo eléctrico 1. ¿Sí? Le vamos a dar un grosor de 3. Esa fuerza le va a crear. Entonces nosotros podríamos incluso ponerle nombrecito para no confundirle. Le vamos a colocar de esta manera. Campo eléctrico
eléctrico 1 le vamos a poner, ¿sí? Entonces, este es el campo eléctrico 1, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con el electrón 2? Su campo de acción, su campo eléctrico, ¿hacia dónde empuja? Habíamos dicho que en el positivo del centro bota hacia afuera. En cambio, del eléctrico absorbe de afuera hacia adentro. Se va a generar otra fuerza especial del campo eléctrico 2, ¿no? Que le va a empujar, que va a tener la misma, o sea, van a tener el mismo sentido, ¿no? Por eso es que se atraen, ¿no? Este sería el campo número 2. Esta flechita lo cambiaremos el color para que se entienda que viene a ser de este, ¿no? Del otro campo eléctrico y este del campo eléctrico. Ok. ¿Se entiende ese aspecto, muchachos? Ya hemos dibujado. La idea es dibujarlo, ¿no ve? Tras que lo dibujen se van a dar cuenta que ahí funciona, ¿no? Listo. Entonces, ojo, hay que tomar un aspecto muy bien en cuenta, muchachos, muy bien en cuenta. Este signo negativo que nos da aquí en la carga no significa que tengamos que utilizarlo. Netamente este signo nos indica que esta carga es un electrón. Y si es positivo, automáticamente nosotros asumimos que es un protón. ¿Sí? Protón y electrón. Javier, dime, ¿qué pregunta tienes? Indicaba que hay un principio por el cual si son opuestos se atraen. Entonces, aquí yo supondría, ¿no?, que la flecha verde va en dirección del protón, ¿no? No, 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 no. La intensidad del campo está bien, sí. El principio es que si son dos polos diferentes, se van a querer, ¿qué? Se van a querer unir, ¿no? Esa es la idea, ese es el principio. La primera ley. Si son cargas diferentes, polos diferentes, se van a atraer. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Ahorita estamos en campos eléctricos. Y mira lo interesante y curioso de esto. Del campo eléctrico 1, en este punto estamos analizando. No estamos analizando aquí en la carga a carga, no. Estamos analizando en un punto, aquí, cuánto es la intensidad en este punto. Aquí no hay carga eléctrica, no hay nada. Aquí estamos analizando. Sería muy diferente si analizamos aquí en la carga 2. Ahí sí se puede cumplir. Pero en cambio aquí en el punto P, en el vacío, pero a esa distancia de 1 metro, ¿qué está pasando? Y de este otro lado a 2,5, ¿qué está pasando? Ahora, esto va a pasar. En este campo eléctrico, en este punto se está generando, ¿qué? Una intensidad que, ¿qué hace? Que empuja a este lado. ¿Estamos de acuerdo? Está empujando a este lado. Ahora, en este otro caso, en el campo eléctrico número 2, la intensidad en este punto también empuja a este lado, ¿no? En otras palabras, las dos intensidades empujan ¿a dónde? Al electrón, ¿sí? Entonces, ahí ya te tienes que dar cuenta de este aspecto. Si los dos campos eléctricos, su intensidad hace que le empujen a este lado, tanto aquí como aquí, entonces obviamente se están atrayendo, ¿no ve? Obviamente el protón con estas dos intensidades va a cumplir de que va a querer ir a unirse con el electrón. De eso se trata, ¿no ve? No te olvides que en la teoría que habíamos revisado en la anterior clase, ¿qué pasaba? El electrón nunca va, así lo veremos de esta manera. El electrón es como la chica, ¿no ve? Y el protón es como el hombre. Para enamorar, el hombre siempre va a ir, ¿no ve? Donde la chica, el hombre siempre va a insistir. Pero no va a pasar el hecho de que la chica vaya, ¿no ve? Es muy difícil, ¿no? Pero en otras palabras, a eso se refiere. El electrón siempre va a esperar que vengan a él. En cambio, el protón siempre va a esperar ir él. Él no va a esperar a que vengan, él se va a dirigir hacia este lado, ¿no? Entonces se refiere. Y como las intensidades tienen la misma dirección, obviamente eso hace cumplir de que el protón, obviamente por las intensidades, se va a acercar al electrón, se va a atraer. Pero, ¿qué hubiera pasado si la intensidad hubiera sido diferente? Esta intensidad 2 hubiera empujado a este otro lado.
Hay choque de intensidades. Si bien este tiene la intención de ir a este lado, en este otro campo electromagnético no quieren que se vaya al otro lado. Entonces ahí se repelen. Ahí ya se repelen, ¿no ve? Entonces, la intensidad 1 va a querer ir a la derecha, pero la intensidad 2 no, a la izquierda que vayan, se repelen, no coordinan. Eso pasaría si tenemos dos cargas, bueno, con el mismo polo, ¿no? Pero en el caso, cuando es positivo y es negativo, las intensidades van a coordinar, ¿no? Y siempre coordina del positivo hacia el negativo, siempre. ¿Sí? ¿Se ha entendido, Javier? Sí. Ya. Entonces, sabemos que hay una intensidad aquí y hay una intensidad aquí. Por la teoría de vectores, yo sé algo. Si hacemos sumatoria de fuerzas en el eje horizontal, ¿qué va a pasar? Las intensidades se van a sumar en este caso, ¿no? Si yo puedo decir aquí la intensidad total, le voy a decir, va a ser igual a ¿qué? En el punto P. La intensidad total en el punto P, le vamos a decir, va a ser igual a ¿qué? A la intensidad 1 que está apuntando a la derecha, más la intensidad 2 que también está apuntando a la derecha. Si fueran diferentes, cambiaría, ¿no? La intensidad se restaría, ¿no? Pero en este caso se van a sumar, ¿sí? Esto estaríamos hablando, ¿ok? Y listo. Ahora sí, ¿qué tenemos aquí? Entonces decimos que la intensidad 1 va a ser esto, ¿no? Esto lo cambiaremos por carga 1, la verdad. Carga 1, la distancia 1 le pondremos aquí elevado al cuadrado, más, aquí le pondremos otra vez, distancia 2, y aquí le vamos a poner la carga 2. Aquí la carga 2, distancia 2 elevado al cuadrado. Listo. Reemplazamos aquí datos, ¿no? ¿Qué tenemos? Vamos a borrar. Esto lo borraremos, esto lo borraremos. Ya. ¿Qué tenemos que anotar? Tenemos que anotar los dos elementos, ¿no? Estas K más que todo. Si yo digo aquí, diseño de esto, más diseño de esto. Me gusta, pues, perdón, aquí le voy a copiar, ¿no? Perdón, cachito. Esto sí lo haremos, perdón. Todo esto tenemos que copiar, ¿no? Aquí lo copiamos, uno y aquí otro. Ya. Pero aquí, la distancia del 1, ¿cuánto es la distancia del 1? La distancia de la carga 1 dice que es 1 metro, ¿no? Aquí dice que es 1 metro. Cierro y esto está elevado al cuadrado. Y aquí arriba multiplica la K por la carga 1. La carga 1 por, ¿cuánto da nuestra carga 1? Nuestra carga 1 nos dice 5 por 10 elevado, ¿no? 10 elevado a la menos 6. Eso nos da, ¿ok? Listo. Ahora aquí abajo la distancia 2. La distancia 2, ¿a qué es igual? A 2,5 metros, ¿no? Elevado al cuadrado. Y aquí se multiplica, ¿no? Se multiplica por la carga 2. ¿Cuánto es la carga 2? Aquí la carga 2 nos muestra negativo, ¿no? Nosotros ya no lo tomamos este negativo en cuenta. ¿Por qué? Porque ese negativo solamente nos dice que esta carga 2 es un electrón, ¿sí? No lo tomamos en cuenta, solamente el positivo, 2,5
por es elevado a la menos 6, ¿no? Elevado a la 6 Coulomb sería, ¿no? En este caso, este igual es Coulomb. Listo. ¿Cuánto nos da todo esto? Calculamos, ¿no? Nos va a dar la intensidad del campo ahí. ¿Cuánto nos da? A ver. Le voy a poner 9 por 10 elevado a la 9. Aquí abajo es 1 metro al cuadrado. Arriba es 9 por 10 elevado a la 9 por 5 por 10 elevado a la menos 6. Ok, y esto lo tenemos que sumar. Que tenemos 2,5 elevado al cuadrado abajo y arriba sería 9 por 10 elevado a la 9 por 2,5 por 10 elevado a la menos 6. Ah, ya. Entonces yo tengo, ustedes me confirman si sale lo mismo, 48.600. 48.600, ¿no? ¿Qué tenemos? La intensidad en que se mide Newton sobre Coulomb, ¿no ve? Listo. Esa sería la intensidad en ese punto. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta con respecto a este problema? ¿Dudas, preguntas, muchachos? Entonces, son dos categorizaciones, ¿no ve? Si es que tuvieran algún punto que identificar, ¿no? Ya. ¿Qué dudas, preguntas más tienen, muchachos? ¿Alguna duda, alguna pregunta con esta parte de campos eléctricos? Ya. Entonces yo creo que esta parte ya estaría, ¿no? ¿Concuerda? Entonces seguiremos avanzando. Ya, muchachos. Nos daremos un break, ¿sí? De 10 minutitos y enseguida continuamos, por favor. Unos 10 minutos nos daremos un break y enseguida vamos a continuar, ¿sí? Por favor. En 10 minutos nos vemos. Está pasando algo con mi Microsoft. Vamos a entrar al libro directamente, ¿sí? Me confirman, sí, sí se puede ver. Listo. ¿Se puede ver, muchachos? ¿Me confirman?
¿Se puede ver, muchachos? ¿Me escuchan? ¿Me confirman, por favor? Sí, sí, se ve normal. Ya. Vamos entonces, revisaremos esta parte de potencial eléctrico. Es mucha teoría, ¿no? Pero en este el libro de Mendoza está ya resumido, ¿no? Entonces, a ver, repasaremos los conceptos más característicos. Por ejemplo, vamos a entrar ahora a la parte de potencial eléctrico. ¿Qué nos dice el concepto de potencial eléctrico? Ahora, para que una carga se mueva de un punto a otro punto, como se ve aquí en la figura, debido a una fuerza generada por el campo eléctrico de otra carga, va a generar una especie de trabajo, ¿no? Un trabajo que va a hacer que se mueva la carga, obviamente, ¿no? Pero nosotros ese potencial eléctrico, nosotros le vamos a llamar a ese trabajo un potencial eléctrico, ¿sí? Que netamente va a ayudar, ¿no? ¿A qué va a ayudar ese potencial eléctrico? A que las cargas se puedan mover. Esa fuerza que nosotros hemos encontrado, evidentemente, tiene la unidad de fuerza, es una fuerza. Pero ¿quién genera esa fuerza? ¿Quién logra que se cree esa fuerza? Se dice que es un potencial eléctrico, ¿sí? Ahora, como aquí en su definición dice, el potencial eléctrico en un punto de un campo eléctrico se define como el trabajo que se debe realizar para transportar la unidad de carga desde el infinito hasta dicho punto del campo eléctrico. El potencial eléctrico es una magnitud escalar. Muy bien. Entonces, nosotros estamos definiendo que decimos que el potencial eléctrico en un punto va a ser igual a que al trabajo generado para traer del infinito a ese punto, a esa partícula, dividido entre la carga. Una carga de prueba, ¿no? Bien, en sí son definiciones aquí que nos ayudan a comprender algo. Que si bien la fuerza se va a generar, ¿quién va a generar esa fuerza? Va a ser un fenómeno físico llamado potencial eléctrico. ¿Ok? Ahora, el potencial eléctrico, esta es ahorita su fórmula matriz. De aquí nosotros podemos desarrollar y comprender directamente, de alguna manera más directa, que el potencial eléctrico va a ser igual a ¿qué? A la constante de Coulomb, que es la K, por la carga, la cual va a generar que venga, ¿no ve? O que se traslade esa carga dividida entre una cierta distancia. La distancia que nos va a llevar a Q. Por ejemplo, aquí en el dibujo, ¿no? Desde P estamos analizando hasta Q, ¿no? Va a haber una distancia. Ahora, este potencial eléctrico en el punto P tiene también otro nombre que comúnmente ustedes lo conocen. En el sistema internacional, este potencial eléctrico se hace llamar voltio. Voltio, ¿sí? Ahora, la carga sigue va a estar en la unidad de Coulomb, la distancia en metros y la constante la misma que hemos visto hasta el momento. Lo único que va a cambiar o se va a añadir es este potencial eléctrico, la B, que tiene también, es por eso su magnitud, como la unidad de voltio, ¿sí? Entonces, en muchos casos yo decía, o bueno, alguna vez, bueno, en varios cursos, yo presentaba al voltio como la fuerza o el impulsor, el fenómeno físico que impulsa a los electrones y protones a trasladarse alrededor de un cable eléctrico, ¿no? Porque si bien la fuerza se va a generar, pero ¿qué va a pasar? Necesitamos que haya un fenómeno físico que genere esa fuerza, ¿no? Entonces, está relacionado mucho con el voltio. Ahora, en equivalencias, bueno, tenemos, ¿no? Un stand voltio es igual a 300 voltios. Ahora, analizaremos este aspecto, la diferencia de potencial, que va a ser el trabajo que se debe realizar para llevar una carga de prueba desde un punto hasta otro, dentro de un campo eléctrico. Los dos puntos están dentro del campo eléctrico. Si tenemos dos puntos, el punto A y el punto B, y yo quiero trasladar una carga de prueba desde el punto A hasta el punto B,
¿qué va a generarse? Se van a tener que generar dos tipos de potenciales eléctricos, ¿no? Un potencial eléctrico en A y un potencial eléctrico en B. ¿Qué van a hacer estos? Van a generar estas fuerzas para que se traslade. Pero debido a que están en un punto a otro punto, significa que va a haber una distancia de recorrido con una fuerza. Y la fuerza combinada con la distancia de recorrido no es ni más ni menos que un trabajo, ¿no? Entre A y B. Pero este concepto se viene difundiendo debido a que la fuerza va a ser igual, ¿no? A la energía, bueno, al campo eléctrico por la carga, de tal manera que tenga que ser conservativa para cualquier trabajo, ¿sí? Ahora, dentro de los casos particulares del trabajo que hay que realizar para trasladar las cargas, tenemos lo siguiente. En el inciso A, al trasladar cargas positivas desde un punto A hasta otro punto B, el campo eléctrico dice que ayuda a dicho traslado. Sin embargo, las fuerzas de repulsión entre carga positiva y carga positiva también ayudan luego de trabajar. Luego el trabajo va a ser positivo, ¿no? A ver, ¿qué está pasando en este dibujo? Tenemos aquí una carga Q. Está generando un campo eléctrico positivo, ¿no ve? Del protón están saliendo las líneas de intensidad de campo eléctrico. Ahora, ¿qué pasa? Si yo tengo aquí una carga positiva también, A, y quiero trasladarla a la carga positiva B, ¿qué va a pasar? Se va a tratar de trasladar y el campo eléctrico, la intensidad del campo eléctrico, debido a que es un protón, y aquí tenemos una carga que también es un protón, entonces va a ayudar, le va a impulsar a moverse desde un punto A hasta un punto B, por lo que va a generar un trabajo positivo, es decir, que se va a generar trabajo positivo. Ahora, para el caso del inciso B, para trasladar una carga negativa, un electrón, desde el punto A hasta el punto B, si bien es cierto que el campo eléctrico ayuda en esto, la fuerza de tracción entre una carga positiva y una carga negativa se oponen al movimiento. Luego el trabajo va a ser negativo. A ver, ¿qué pasa? Aquí está el esquema. Decimos lo mismo, tenemos aquí un protón, está generando un campo eléctrico, está mandando estas líneas su intensidad de campo eléctrico. Tengo aquí una carga negativa, un electrón, que quiere trasladarse de aquí hasta el punto B. Muy bien, ¿qué va a pasar? Debido a que es una carga negativa, va a tener la intención de ¿qué? De ser retenida por esta carga positiva, ¿no? Entonces va a querer esperar ahí la carga negativa para que la carga positiva le siga. En otras palabras, no le va a dejar dar libre movimiento para que se vaya al punto B. Más al contrario, va a querer, ¿no? La ley de atracción se va a tener que cumplir. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si bien con el anterior campo, si bien esta carga en el anterior caso era positivo, el campo eléctrico ayudaba a su traslado, ¿no ve? Se generaba un trabajo positivo. Pero en este caso no le va a ayudar, va a tratar de impedir, ¿no? Por lo cual se va a generar un trabajo negativo. Ahora, en el inciso C, ¿qué pasa? Cuando llevamos la carga positiva desde el punto A hasta el punto B y el campo eléctrico se pone al movimiento, además entre la carga negativa y la carga positiva, va a existir fuerzas de atracción que se oponen al movimiento. A ver, en el caso del inciso C, ¿qué va a pasar? Tenemos aquí la carga negativa, el electrón. ¿Qué va a pasar? Su campo eléctrico siempre va a pedir que la intensidad va a querer ir al centro del electrón. Perfecto. Tenemos aquí una carga positiva que quiere ir del punto A al punto B. De la misma forma, ¿no? La carga positiva va a querer irse con la carga negativa, entonces no va a facilitar el traslado, por lo tanto va a crear un trabajo negativo. Ahora, para el inciso D, lo mismo, pero ya van a ser entre electrones, ¿no? Perdón. Entre una carga negativa, su campo eléctrico, y otra carga negativa para que se traslade de A a B. Como ambas son negativas, se van a repeler, por lo tanto el trabajo va a ser positivo porque entre ellas se van a ayudar al traslado. ¿Ok? Ahora, analizaremos este caso de la batería como fuente de diferencial de potencial.
Aquí empezaremos este aspecto. Ya vamos a entrar a lo que es. Nosotros hemos representado, obviamente, al potencial eléctrico como el fenómeno físico que crea las fuerzas entre los electrones. Y su unidad es el voltio. Ahora, yo quiero entender cómo se relaciona mejor con las cargas eléctricas, y el mejor ejemplo que podemos tener son los de las baterías. Supónganse esta batería, ¿sí? Nos dice que es un dispositivo generalmente químico que transforma la energía de reacciones químicas en energía eléctrica. Muy bien. Entonces, ¿por qué yo digo que este es un buen ejemplito? ¿Por qué? Porque en una batería se concentra tanto en un lado una carga positiva como en el otro lado una carga negativa. Es decir, que en una batería podemos almacenar tanto electrones como protones. ¿Sí? Bien. Si bien estamos relacionando o estamos almacenando tanto cargas de electrones como protones, su representación gráfica va a ser de la siguiente manera. Siempre al lado izquierdo tenemos esto, ¿no? La representación gráfica de una batería es este esquema. Una línea con una línea gruesa pequeña se va a denotar como el polo negativo, los electrones, y la otra línea, una línea positiva grande, delgada, con un signo positivo que nos refiere a los protones. Y comúnmente estos signos de los terminales no aparecen marcadas en una batería, pero se acostumbra a pintar de rojo la terminal positiva, ¿no? Bueno, sí aparecen, ¿no? No es que no vayan a aparecer. Ahora, una vez teniendo en cuenta este aspecto, vamos a entrar ahora a estudiar lo que es el potencial eléctrico de una esfera conductora, que técnicamente vamos a analizar esta esferita, su bornecito de aquí de la batería. ¿Qué nos dice en el inciso A? El potencial en cualquier punto dentro de la esfera y en su superficie tiene el mismo valor igual a en voltajes, ¿no? Es decir, este es el borne redondito. Pónganse del positivo, del eje del polo positivo, ¿no ve? Entonces, aquí está el centro del borne. Aquí el punto A está cerca del centro. Aquí tengo otro punto B más lejitos del centro y aquí tengo un punto C en el borde, al final siempre del borde, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? El potencial en cualquier punto dentro de esta esfera y en su superficie tienen el mismo valor. Es decir, que el voltaje en este punto A va a ser igual al voltaje en el punto B y va a ser igual al voltaje en el punto C, ¿no? Aquí en la superficie. Eso se cumple, dice, para el inciso A. Ahora sabemos, ¿no ve? El voltaje, ¿cómo medimos el potencial eléctrico en voltaje? Tiene que ser igual a la K por la carga dividido entre el radio, ¿no ve? Pero ahora, ¿cómo? Estamos diciendo el voltaje aquí adentro, ¿cuánto va a ser? Va a ser igual a la constante de Coulomb por la carga que vamos a tener aquí adentro y dividido entre el radio de la esfera, es decir, aquí, ¿no? Este radio. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Lo interesante es que en cualquier punto de aquí adentro van a ser iguales los voltios. Ahora, para puntos fuera de la esfera, la carga total se considera en el centro de la esfera. ¿Ya? ¿Qué pasa? Si queremos analizar para un punto fuera de la esfera, fuera del borde, a una distancia, qué sé yo, más alejada, como aquí en el ejemplo, ¿qué va a pasar? Nuestra distancia siempre la vamos a medir desde el centro, desde el eje de la esfera, ¿no? Hasta el punto donde queremos evaluar. ¿Y qué va a pasar? El potencial eléctrico va a cambiar su fórmula, ¿no? Y ya va a ser igual a la constante de Coulomb por la carga sobre la distancia desde el centro hasta ese punto. Pero si hablábamos de aquí adentro, cualquier punto era dividido entre el radio, ¿no? Pero en este caso va a ser entre la distancia. Listo. ¿Hay alguna duda? Pregunta hasta aquí con respecto al potencial eléctrico. Entonces, recuerden siempre, por favor, el potencial eléctrico no es ni nada más ni nada menos que el voltaje, la fuerza, el fenómeno generador de fuerza para mover electrones, cargas de un punto a otro punto. Bien, entonces ahora vámonos a capacitancias. Ya hemos definido lo que es el potencial eléctrico. Ahora, ¿qué pasa en capacitancias?
Va a pasar lo siguiente, pero antes de entrar a capacitancia, tenemos que tomar en cuenta estos dos aspectos interesantes. Bueno, de lo estudiado hasta el momento es fácil entender que en un conductor aislado tendrá un potencial B siempre y cuando se le proporcione una carga Q. Y evidentemente, ahora si consideramos un conductor aislado con un potencial B1 bajo determinadas cargas electrostáticas de carga 1, al llevarle el potencial 2, llegará rápidamente a un segundo estado de equilibrio, caracterizado por una carga 2, ¿no? De manera que se tiene que cumplir esta formulita, ¿no? Pueden cambiar de estado las esferas, pueden cambiar de estado. ¿Cómo calculamos su cambio de estado? Con esa formulita, ¿no? Eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Ahora, analógicamente, para estados de equilibrio sucesivo, las relaciones de la carga del potencial se mantienen siempre constantes. Es decir, que si bien sabemos que la carga 1 respecto a su voltaje me va a dar igual a una carga 2 respecto al voltaje, pero tienen que dar lo mismo. Es decir, si la carga 1 era 100 y el voltaje era 100, la carga 2 será que va a bajar, digamos, 50, pero el voltaje también va a bajar 50. O la carga 3 puede subir a 1000 y el voltaje también subir a 1000. Pero la idea es que siempre van a ser iguales, y siempre van a ser iguales a una constante, a cualquier número, ¿no? Hay que tomar eso en cuenta. Ahora sí. La capacidad eléctrica. ¿Qué es la capacidad eléctrica? Es una magnitud escalar que indica cuál es la carga que puede almacenar un conductor por unidad de potencial. Ah, ya. Entonces, ¿cuánta carga puede almacenar un conductor? A eso se refiere la capacidad eléctrica. ¿Ya? Y su formulita es esta. Capacidad eléctrica es igual a ¿qué? A carga sobre voltaje o diferencial de potencial. ¿Sí? Bueno, su nombre es diferencial de potencial, ¿no? Y aquí nos da los datos, ¿no? Ahora, ¿cuál es la unidad de la capacidad eléctrica? Ustedes las conocen, ¿no ven? La capacidad eléctrica se mide con la unidad faradio. Stat faradio también en el sistema inglés, ¿no? Pero nosotros vamos a trabajar siempre con el sistema internacional, el faradio. La carga tiene la magnitud de Coulomb y el potencial eléctrico del voltio, ¿no? Listo. Ya sabemos qué es la capacidad eléctrica. Ahora, sus equivalencias. Aquí tenemos, ¿no? Las equivalencias entre un faradio y un stand faradio, pero bien, no está de más, ¿no ve? Que esto también lo tengan. De todas formas, lo van a poder revisar. No se preocupen. Ahora, posteriormente, ¿qué tenemos? Tenemos los condensadores eléctricos. Yo sé que muchos se deben recordar, porque esto incluso en el colegio se lleva, ¿no? Entonces, ¿qué es un condensador eléctrico? Es un dispositivo constituido por dos conductores, como se muestra aquí, pero de cargas con signos contrarios. Oh, ya. Son dos plaquetitas que están separadas por una respectiva distancia, pero cada plaqueta tiene una diferente carga, ¿no? Esta va a tener carga de protones positiva y esta carga de electrones negativos. ¿Ya? Y están separados a una pequeña distancia, de tal manera que entre ellos se origina un campo eléctrico que es prácticamente constante. Obviamente se va a generar un campo eléctrico que es constante. Estos dispositivos se utilizan fundamentalmente para obtener una gran capacidad, así como para almacenar energía eléctrica. Pueden ser de diversas formas, planas, cilíndricas, etc. Los condensadores se dividen en dos grandes grupos, fijos y variables. Muy bien. Aquí tenemos una referencia, ¿no? De cómo más o menos trabajan los condensadores eléctricos. Dos plaquetitas, una distancia, y siempre andan conectados a una pila, ¿no? Energizados. De esta forma también se les representa condensador, ¿no? Y también de esta forma otro condensador, ¿ya? Ahora, en el inciso A nos da los condensadores planos. ¿Qué pasa con los condensadores planos? Dice que el diferencial de potencial va a variar entre positivo y negativo.
Y nos da una serie de formulitas que nos va a poder ayudar a determinar estas plaquetas y distancias. Por ejemplo, el voltaje nos indica que va a ser igual a la intensidad del campo eléctrico por la distancia de separación. Ese campo eléctrico. Después nos da que nos da la capacidad eléctrica, que va a ser igual al área, ¿no? Al área de aquí de la plaquetita sobre la distancia de separación. ¿Ok? Y también la capacidad nos indica que va a ser igual a la carga dividido entre el voltaje, ¿no? Y por último aquí tenemos el trabajo, ¿no? Que va a ser igual a la carga por el voltaje dividido entre 2, que va a ser igual a la capacidad eléctrica por el voltaje al cuadrado dividido entre 2. Y esto va a ser igual a, ¿qué? A la carga elevada al cuadrado dividida entre 2 veces la capacidad eléctrica. ¿Sí? Listo. Ahora, para el inciso B tenemos los condensadores cilíndricos, que lo que nos importa más de todo esto es su formulita de la capacidad, ¿no? Eléctrica. Y obviamente, imagínense que una barrita, ¿sí? Que va a ser nuestro positivo. Y nuestro negativo sería una barrita que va a estar aquí alrededor, ¿no? Otra plaquetita que le va a dar la vuelta. Entonces, respecto a esto, tendríamos esta capacidad, esta formulita. Ahora, para los condensadores esféricos, tendríamos la siguiente, ¿no? La capacitancia de esta formulita también. Obviamente, adentro es una esferita, afuera la cáscara es otra esfera y se genera, ¿no? Lo que es la capacidad eléctrica. Bien. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Ok, muchachos. Entonces, hasta aquí vamos a llevar esta clase. Por favor, la siguiente semana ya vamos a continuar. Les voy a dar una practiquita más y me la listan para el siguiente sábado. Ok. ¿Hay alguna duda, alguna consulta hasta aquí, muchachos? Muy bien. Entonces, vayan encendiendo por favor sus cámaras. Vamos a sacar la foto de asistencia final. Vayan encendiendo por favor sus camaritas. Voy a sacar la foto de asistencia final. Por favor, todos enciendan sus camaritas. Ya voy a sacar la foto de asistencia final. Listo, muchachos. Ya hemos sacado la fotito. Bien, muchachos. Nos vemos el siguiente sábado. Por favor, se cuidan. Que tengan un bonito fin de semana. Hasta luego, muchachos.